amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy una pieza importante. Claramente que todas las piezas del ajedrez son importantes, pero el caballo es una pieza muy peligrosa desde el punto de vista táctico. Esta pieza se diferencia de las demás por su forma de juego especial. Sus movimientos no se ven limitados por formaciones de peones más o menos cerradas y consecuentemente conserva la movilidad también en las posiciones donde los peones están entrelazados, están bloqueados. Dado que esta pieza tiene una acción muy reducida, la efectividad del caballo crece si se logra establecer en las casillas centrales o colindantes de ellas, quiere decir en el centro ampliado, nunca en el borde del tablero y mucho menos en las esquinas donde solamente tiene dos movimientos. Es importante tener presente este detalle para conseguir el máximo rendimiento de los caballos en el transcurso del juego. La especial y única manera de andar este caballo, de desplazarse su trote sobre el tablero comparada con las otras piezas, permite el aporte de interesantes elementos tácticos en diversidad de combinaciones. El más sencillo y típico al mismo tiempo es el conocido con el popular nombre de horquilla, también llamado tenedor, entendiéndose como tales denominaciones el ataque simultáneo del caballo a dos o más piezas contrarias indefensas o de valor superior. Aquí en esta posición el caballo que acaba de moverse a D4 en su retirada está atacando al alfil de B5 y al peón de F3 que no podrá ser defendido. Veamos. En esta posición el blanco retira su alfil a F3, pero deja en evidencia la captura del peón de F3. Ahora, veamos qué hubiera pasado si el alfil en la posición inicial se hubiese retirado, digamos, a E2 para defender el peón de F3, pero en ese caso el caballo lo captura. Entonces, la otra posibilidad era jugar alfil C6 defendiendo el peón. Pero, ¿qué ocurre? Que el caballo lo puede capturar así como el rey, que puede realizar el movimiento rey por C6. Captura al alfil. Ahora vamos a ver varios ejemplos más donde el caballo es la principal figura. Tenemos esta posición. Aquí las piezas negras están atacadas por el caballo, la dama y la torre, ambas de valor superior al caballo. Las negras pierden como mínimo la calidad. Tendrán que mover su dama y después de caballo por A8 y alfil por A8 se quedan con calidad en contra. En esta posición, que es la que aparece en la miniatura, el caballo hace un múltiple ataque en 6 casillas. Ataca a las dos torres, el alfil y a 3 peones, lo cual es una muestra de su efectividad. En este otro ejemplo, las blancas van a realizar una especie de combinación basado en el ataque doble en el futuro. Ellas van a jugar ahora el avance del caballo a la 4ª casilla, que es la jugada muy fuerte. Están amenazando caballo D6
entrando con el caballo y atacar posteriormente, como veremos, el punto F7. Las negras juegan en este momento alfil E6, evitando con la defensa del peón F7 con su alfil que se produzca el jaque doble allí. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de ese movimiento se captura el caballo? Pero si esto hubiese ocurrido, entonces ellas perderían su dama con alfil por F7, jaque, rey por F7 y dama por D8, con lo cual estarían perdidos. La otra posibilidad hubiera sido capturar el alfil de G5 con H por G5. En esta oportunidad, entonces, el caballo entra en D6, rey D7 y caballo por F7, atacando a la dama y a la torre. Por lo tanto, la dama debe moverse y se pierde la torre, con lo cual la desventaja de las negras es grande. Por eso ellas jugaron alfil E6 defendiendo el peón de F7. Siguió caballo D6, jaque, rey D7 y alfil E3. Y aquí se nos va de la mano nuestro interés, puesto que las negras se han defendido. Aquí tenemos otro ejemplo de ataque doble. En este caso, jaque doble. Damos jaque con el caballo y atacamos el alfil. El rey se tiene que mover y entonces caballo por B4. Veamos otro ejemplo. En esta posición, las negras pierden igualmente la torre de A8 debido al jaque doble. Ellas deben mover su rey, caballo por A8 y torre por A8, con lo cual quedan con calidad en contra. En esta posición tenemos el poco corriente caso de ataque múltiple del caballo. Ataque a toda la familia. Está atacado con el caballo, las dos torres, la dama y el rey. Por lo tanto, evidentemente la dama se va a ir del tablero, que es la pieza de mayor valor. Un ejemplo práctico en la defensa siciliana que se presenta muy a menudo en las partidas de los principiantes. Las blancas juegan E4, C5, caballo F3 y caballo C6. Se juega la apertura siciliana en su versión abierta con D4, C por D4, caballo por D4 y caballo F6. Caballo C3, E6 y caballo de D a B5. Esto todo es teórico. Sabemos cuál es la idea de las blancas en esta posición. Las negras, para evitar que el caballo salte a la casilla D6 con jaque, rompiéndole el roque, que esto también es teórico, se permite ese jaque. Pero ellas, para evitar ese jaque, juegan D5 y van a perder un peón después de una pequeña combinación que surge con el cambio E por D5, E por D5 y ahora caballo por D5. Luego de caballo por D5, las blancas sacrifican su dama, capturando el caballo, dama por D5 y la combinación culmina con el jaque a toda la familia. También la torre, pero la idea principal es retomar la dama y quedar con un peón de ventaja. Una combinación similar a la anterior, donde se sacrifica la dama para llevar al rey a una casilla apropiada. Esto también es un tema táctico de atracción. Se juega la dama a D8 sacrificándose. Después de rey por D8, caballo por F7, jaque doble, rey E8 y caballo por E5. El blanco, aunque en realidad no ha ganado un peón, sino que lo ha recuperado, ha quedado mejor dispuesto desde el punto de vista posicional, pues tiene 3 grupos de peones de las negras contra 2 y mejor desarrollo. Veamos el siguiente ejemplo. Igualmente, las
blancas van a realizar una combinación en la cual ellas van a obtener, en este caso, una pieza de ventaja previo sacrificio de dama, dama F8 jaque, torre por F8, torre por F8 jaque. He forzado ahora a capturar la torre con el rey y después de eso observamos que el rey y la dama están a salto de caballo cuando éste capture el alfil de D7, por lo que después de rey E8 y caballo por E5, las blancas han quedado con una pieza de ventaja. En estos ejemplos que hemos visto, las blancas han ganado material desplazando al rey contrario hacia una casilla determinada que posibilita la horquilla con jaque, quiere decir un jaque doble. Se recupera la dama sacrificada en algunos casos con beneficios de un peón en un ejemplo, y en otro ejemplo la ventaja posicional. Hasta aquí hemos mostrado varios ejemplos desde el punto de vista táctico donde el caballo es el principal protagonista de las combinaciones. Por lo tanto, debemos prestarle atención a esa pieza y saber sus movimientos para poder darle la mayor utilidad a esa pieza, sobre todo ubicarla en la zona central del tablero para poder darle esa efectividad. Recuerdo, me viene a la mente una anécdota de cuando estaba en la academia de ajedrez. Había yo era joven, había unas personas mayores que no le gustaban los caballos del contrario, sino los propios, y jugaban de tal manera que sacaban sus alfiles, cambiaban los caballos del contrario y jugaban con esos caballos. Y era muy peligroso, esos dos señores mayores, eran dos mayores, con esos caballos, y a nosotros los jóvenes y a otros jugadores del club los tenían a raya con sus caballos. Eran unas piezas para ellos maravillosas. Hasta aquí este ejemplo de cómo aprender y entender las cualidades del caballo en sus elementos tácticos. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.